Dios te bendiga. Bienvenido a tu segmento, un encuentro con la palabra. Hoy quiero ministrar una palabra que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu. Y quiero ponerle por título, ¿cuál es la voz que controla tus emociones? La parte almática, nuestros pensamientos, nuestros deseos, las intenciones de nuestro corazón. ¿Cuál es la voz que domina esa área que es tan peligrosa si nosotros escuchamos la voz incorrecta? Como siempre, honramos la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Presentamos este altar donde su palabra será ministrada para que sea el Espíritu Santo que ponga palabra en mi espíritu, porque Él conoce la necesidad que tanto usted como yo tenemos, y Él sabe lo que provocará esta palabra en ti, que estás ahí conectado, recibiendo este maná fresco, esta semilla que va a ser sembrada en tierra fértil, y yo sé que dará su fruto al 100 por uno. Vamos a Primera de Reyes. Si tienes donde anotar, te exhorto a que busque una mascota donde anotar todo lo que el Espíritu Santo hará. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer su versículo 2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Vemos cómo Jezabel le cuentan cómo Elías desgolló a todos los profetas. Y supuestamente ella declaró en el mensajero que le llevó el mensaje al profeta Elías de que lo mismo que él hizo con ellos, ella lo iba a hacer con él. Antes de nosotros comenzar esta poderosa palabra, yo quiero un punto muy importante. Y es que cuando usted analiza a Elías, Elías no tiene una presentación como los demás profetas. Cuando usted y yo estudiamos las escrituras, vemos que muchos hombres de Dios tienen primero una presentación de su llamado. Cuando hablamos de Jeremías, dice que Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Dios asignó el propósito, lo hizo profeta. Cuando vemos, dice que su embrión, David, vieron sus ojos. Dice que David pastoreaba ovejas y todos conocemos la historia, como David es ungido. Él fue ungido, mas no posicionado. Pero se habla del origen de dónde viene el llamado de David. Cuando vemos a Samuel, todos conocemos esa gran oración de Ana en el altar que provocó que Dios se acordara de ella, donde ella decide consagrarlo, y cuando el niño estaba listo fue y lo presentó delante del sacerdote Elí. Es poderoso, pero cuando nosotros buscamos acerca de Elías, la palabra es clara. La palabra solamente menciona que era de Tisbita y dice que era de los moradores de Galaad. Hijo no menciona, no hay una cronología, no hay una historia, no se sabe quién él era, pero cuando Elías entra en escenario, vino con una voz profética que marcó un antes y un después en la historia. Elías son esos hombres de Dios que no tienen renombre, que no tienen un apellido, que quizás no son conocidos, que no tienen una trayectoria humana, pero son conocidos
delante de la presencia de Dios. Y lo que más me impacta es que cuando él se le acerca a Cat, él le dice, viva Jehová Dios, en cuya presencia estoy. En otras palabras, Elías no sabían quién era. Elías no tenía un renombre, pero había algo, y es que Elías nos enseñó de que si había algo que él tenía, era que él estaba en la presencia. Él portaba la presencia de Jehová. Por eso él dice, viva Jehová, en cuya presencia estoy. Y digo que no lloverá, no habrá rocío en años. Y él dice, por mi palabra, porque la palabra que salió de la boca del profeta iba alineada conforme a la voluntad de la presencia de lo que Dios había establecido. Vemos que Elías no era cualquier profeta. Elías no tuvo una introducción extensa, no hubo una manifestación que marcó quién él era desde su niñez. No, al contrario, él aparece como esa voz profética enviada por Dios en medio de uno de los momentos más oscuros de Israel. Cuando nos vamos a Primera de Reyes, vemos el episodio de Elías y la viuda de Sarepta. Vemos Elías cuando regresa a ver acá, cuando él tuvo los encuentros con los profetas. Estoy dando una introducción rápida porque quiero entrar en el mensaje, en el contexto del mensaje. ¿Cuál es la voz que está controlando tus emociones? Vemos Elías, vemos cómo el Señor hace descender fuego. Este hombre provocó que descendiera fuego del cielo. Fue un hombre probado. Vemos cómo este hombre agarró y dice que cuando se manifestó el poder de Dios, dice que prendió con el pueblo los profetas. El pueblo estaba turbado. El pueblo había dudado, se había ido detrás de falsos dioses. Este hombre llegó a confrontar los dioses de Baal. Este hombre, ellos hicieron de todo, pero cuando él declaró la palabra, dice que descendió fuego y quemó el holocausto. Pero cuando nos vamos al versículo 19, vemos un hombre de Dios que fue vulnerable a la palabra de una mujer llamada Jezabel. Una palabra que salió de la boca de esta mujer provocó que el hombre de Dios en un momento determinado se haya turbado. Él dejó que esta palabra de muerte alimentara sus emociones. Sin darse cuenta, esta palabra provocó en su área almática que a él se le olvidara quién él era, al Dios que a él le servía. ¿Cómo es posible que tú ves la mano de Dios obrar en tu vida y por un escenario, por una palabra que tú permitiste que entrara, esta palabra comenzó a controlar sus emociones por completo? ¿Cuáles son esas palabras? ¿Cuál es esa realidad que está gobernando tu vida hoy en día, que no te permite ver el propósito de Dios, que se te ha olvidado quién tú eres, lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuál es esa Jezabel que ha ministrado tu corazón y ha permitido que la tristeza, la depresión, la desilusión, donde ya te ves todo como si lo has perdido, donde no ves esperanza, donde se te olvidó aquel Dios que te llamó, aquel Dios que te creó, aquel Dios que te garantiza que Él es tu socorro, que Él es Jehová tu pastor, que Él es quien te sustenta, que Él es quien te bendice? ¿Cuál fue la voz que tú decidiste que alimentara tus emociones? Un hombre de Dios terrible, un profeta que era la voz de Dios en la tierra, pero por una palabra que decidió que alimentaran sus emociones, este hombre comenzó a temer. Dice que este hombre se levantó porque se vio en peligro y se fue para salvar su vida. ¿Tú crees que Dios no le iba a garantizar la salvación de su vida al profeta? ¿Tú crees que Dios
producto de lo que esta mujer hizo, ¿tú crees que Dios iba a abandonar a su profeta? ¿Tú crees que Dios se ha olvidado de ti? ¿Tú crees que Dios no está pendiente de esa situación que tú estás viviendo? ¿Por qué dejamos a veces que nuestra realidad nos desenfoque del propósito? ¿Por qué prestamos más atención a palabras que lo único que alimentan es nuestra área almática, nuestras emociones? Si hay una área que el enemigo sabe por dónde puede destruir al hombre de Dios, es la parte almática. Muchos hablan del adulterio, pero todo hombre de Dios sabe que se cuida del adulterio, pero no controla siempre las palabras que alimentan su parte almática. Por eso tú ve al Dios que hace milagro hoy y mañana tú dudas de que Dios pueda hacerlo. Por eso Dios te usa para que otros sean bendecidos, y cuando a ti te toca ser bendecido de parte de Dios, el enemigo coge el control de tus emociones para que tú dudes del Dios que tú le sirves, del Dios que se te ha revelado, del Dios que tú has visto su gloria, su manifestación, su reino establecerse en tu vida. Yo hoy vine a hablarle a alguien que necesita entender y reconocer de que el problema está en tus emociones, producto de lo que tú has alimentado. Te has dejado alimentar de duda. El enemigo te ha dicho que tú no puedes. El enemigo te hace entender que tú estás mal. El enemigo te quiere señalar para que tú te sientas pecador, pecadora, para que tú no veas la realidad que Dios tiene para tu vida. No importa. Este hombre de Dios hizo que descendiera fuego. Este hombre de Dios, cuando hablaba, se materializaba. Este hombre multiplicó la harina y el aceite. Fue poderoso todos los milagros que Elías hizo. Pero un mensaje, una palabra que él permitió que entrara en su corazón, produjo en él el temor que le hizo olvidar de quién era su Dios. Por eso no preste tus oídos a todo aquel que quiera alimentar tu parte almática. Personas que nunca han hecho nada y son expertos aconsejando. Por eso me encanta Jesús, porque Jesús sabía a quién responderle y a quién prestarle sus oídos. Jesús tenía claro cuál era su propósito. Por eso los discípulos, mientras iban en la barca, todo estaba bien. No importa que se levantó un viento contrario. Ellos seguían remando hacia el destino que Cristo estableció. Pero cuando ellos vieron que el agua comenzó a entrar dentro de la barca, porque el problema no es lo que está afuera, es lo que tú permites que entre dentro. Elías permitió que una palabra almática de parte de Jezabel, una palabra endemoniada, entrara en su corazón, alimentara su área almática y le hiciera olvidar quién es su Dios. El enemigo sabe cuando hay propósito. Él sabe de que la única forma que él puede desconectarte de Dios es si él alimenta la duda en tu corazón. El profeta dijo: mi alma está en peligro. Dice que se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dice que dejó allí su criado y se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Un hombre lleno de propósito, un hombre que cuando usted analiza, a partir de aquí fue que él escribió su historia. ¿Tú crees que todo está perdido? No es lo mismo. Esta palabra primero me ministró a mí. Y a veces nos toca vivir la palabra que nosotros predicamos. Y ahí es donde verdaderamente usted y yo demostramos cómo nosotros estamos para nosotros poder presentarnos delante de Dios y hablar de un Dios que es experto obrando en medio de lo imposible.
¿Cuál fue esa voz que te desenfocó? ¿Cuál fue esa voz que te quitó la fuerza para tú seguir luchando, para tú seguir hacia adelante? ¿Por qué te entregaste a la derrota? ¿Por qué decidiste desistir de ese propósito? ¿Por qué no quieres continuar con la empresa, con el proyecto, con el llamado, con el ministerio? ¿Cuál fue la voz que ministró tu vida? Tú piensas que es el final, pero déjame decirte que hay un largo camino que te resta de gloria, donde todavía tú no has visto nada delante de Dios, donde lo que te espera es mucho más grande que lo que tú has visto. Pero por una palabra has dejado que el enemigo alimente tu área almática. Y el enemigo, sin darte cuenta, te ha desconectado del propósito de Dios. Por eso, a través de esta palabra, yo declaro que tu fe será aumentada y que tú te vas a levantar y que todo va a ser restaurado y que vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida de una manera sobrenatural. El hombre temió. Dice que él deseaba morir. Un hombre que se le olvidó lo que Dios hizo con él. Un hombre que vio la mano de Dios, que hablaba de Jehová, que vivía en la presencia de Jehová. Por eso no podemos confiarnos. No podemos creer de que ya somos seres espirituales. No. Hay momentos donde nuestra realidad nos golpea. Y dependiendo de qué usted y yo decidamos que sea alimentado, depende de eso cuál es la respuesta que nosotros permitiremos ver de parte de Dios en nuestra vida. La palabra establece que él le dijo, deseando morir, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire cómo él se sintió grande. Le digo, Señor, ¿acaso yo no soy mejor que mis padres? Mis padres te fallaron, yo no te fallé. ¿Por qué yo me merezco esto? ¿Por qué, Padre, mis días terminarán de esta manera? Pero no fue Dios. No fue Dios que permitió eso, fuiste tú. No quiera darle protagonismo a Satanás. Todo se lo dejamos a Satanás. No, usted dejó que esa palabra ministrare a tu área almática y producto de tus emociones está en la condición en la cual te encuentras. Por eso estás teniendo los resultados que estás obteniendo, porque te has desenfocado, porque dejaste que personas, producto de la realidad que están viviendo, te presentaran más la realidad que el propósito que ellos no conocen que tú tienes en Dios. ¿Por qué abandonaste tu sueño? Si tú sabes que Dios puso sueños, puso propósito grande en tus manos. ¿Por qué? Por eso necesito darte esta palabra. Porque esta palabra va a aumentar tu fe. Esta palabra va a volver de nuevo, gloria a Dios, a levantarte, a restaurarte en el nombre de Jesús. A creerle a Dios. Todos esos que están viendo tu realidad, todo eso que te cuestionan, todo eso que te señalan, todos esos que se burlan, van a tener que reconocer, van a tener que ver la mano de Dios obrar en tu vida. No tengas temor de esa Jezabel que el enemigo usó para alimentar tu área almática. Nosotros somos seres espirituales. Una cosa es nuestra realidad y otra cosa es la realidad de Dios. Y otra es el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso tu presente no determina tu futuro. Tu presente es la realidad que estás viviendo, que no puedes obviar, pero tampoco puedes dejar que ella te controle. Porque tu futuro es una palabra, es una promesa de parte de Dios. Donde hoy en día lo que estás viviendo, y si Dios lo está permitiendo, es porque todo te está preparando para lo que viene de camino. No para que tú desistas. No para que tú tampoco quieras justificarte porque tú no has hecho nada malo. Señor, yo te he servido. Imagínense que yo le diga, Señor, yo te he servido.
Yo me he desgastado por ti. Yo he hecho tu obra. ¿Y por qué estoy pasando este momento, esta situación? No. Esta leve tribulación momentánea provocará un eterno peso de gloria en tu vida. Él comenzó a quejarse. Ya, hoy es mi final. Hasta aquí llegué. Deseo morirme. Óigame. Y dice que echándose debajo del enebro del árbol, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Mientras tú estás preocupado por esa realidad que alimentó tus emociones, hay un ángel de camino para sustentarte. Hay un ángel y ese ángel es esta palabra para que tú sepas que Dios está contigo, que tú no estás solo. Por eso Dios te dice en esta hora, levántate. Y dice que él se levantó y dice que él miró y vio una torta cocida, una vasija de agua. Dice que comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Cómo es posible que tiene un encuentro con el ángel? El ángel le comienza a hablar, lo levanta y él vuelve de nuevo y cae. ¿Cuándo te vas a levantar? ¿Cuándo vas a entender que mientras esté en la tristeza, en el dolor, en el llanto, en la queja, no vas a ver la mano de Dios obrar? ¿Cómo es posible? Un hombre y una mujer que Dios llamó con sueños, con visiones, con propósito. Por eso muchas personas creen que el hombre de Dios en un momento determinado se desenfoca y pierde el enfoque, porque no todo el mundo entiende en la realidad de Dios. Por eso el hombre de Dios tiene que tener determinación del propósito. Y sí, a mí también. Tengo choques a veces, fuertes, emocionales, donde quieren derrumbarme, quieren destruirme, pero no permito que las emociones controlen mis decisiones. Como hombre de Dios, no es que no digo que no lucho con ellas. Ojo con eso. Sí, yo lucho con ellas. Y hay momentos de debilidad donde ellas entran, pero asimismo también me sacudo, me levanto y comienzo a mantener mis ojos en el blanco, como viendo al invisible. Comienzo a llamar las cosas que no son como si fueran. Pero llegó un momento, dice la palabra, donde el ángel de Jehová volvió. Y la segunda vez dice que lo tocó. Le dijo, levántate y come. Y aquí me encanta la palabra. Vamos, prepárate, recibe esta palabra. El ángel le dijo, porque largo camino te resta. En otras palabras, a mí no me interesa tu show almático. A mí no me interesa que tú estés ahí justificando tu decisión. En vez de reconocer que fue que cogiste miedo, tuviste temor, porque dejaste que esa palabra alimentara tus dudas, alimentara tus emociones. Párese de ahí, compa, y levántese, mujer de Dios. Y vamos a accionar creyéndole a Dios. Le dice, largo camino te resta. No es tu final todavía. ¿Cómo es posible que usted va a dejar de detenerse de personas que no conocen a Dios? ¿Cómo es posible que tú vas a recibir esta palabra y tú no te vas a levantar y no te vas a sacudir? Por eso tienes que tener cuidado de tus emociones. ¿Por qué uno sufre tanto cuando una persona traiciona al otro? Porque tú decides poner tus emociones, tus sentimientos en la mano de otro. Y cuando ese otro falla, desequilibra una área emocional donde es vital para el ser humano. Por eso el enemigo trabaja con la mente, cautivar tu mente, tus emociones, porque él sabe que a través de esto puede controlar tus emociones. Pero cuando tú sabes, cuando tú conoces el propósito de Dios en tu vida, cuando tú comienzas a alimentarte de la palabra, él trata de entrar dudas, de entrar pensamientos que alimenten tu área almática. Pero la palabra te alimenta la fe. La fe es por el oír. ¿Oír qué?
Dios mío, sentí un corrientazo oír la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Dice que después de ahí, el hombre comió y bebió. Y dice que caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Y dice que allí se entró en una cueva donde pasó la noche. Porque hay un lugar donde Dios va a permitir que tú entres, donde ahí vas a tener un encuentro con Dios. Donde ahí Dios te va a revelar el propósito que tiene en tu vida. Este hombre entró en aquella cueva y no pensó que en aquel lugar él iba a tener un encuentro con Dios. Pero algo que sí me enseña la palabra, y era que Elías conocía la manifestación de la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que en un momento este hombre se le olvidó todo? Él dejó que la voz de Jezabel alimentara su área almática. Y producto de esto se le olvidó todo. Pero vemos que dice la palabra que él sintió un vivo celo, porque los hijos de Israel dejaron su pacto, derribaron sus altares, que lo buscan para quitarme la vida, que solamente él quedaba, que no dobló su rodilla ante Baal. Mire, eso no mueve a Dios. Dios sabe el precio que tú estás pagando. Dios sabe lo que te ha costado serle fiel. Dios sabe tus intenciones. Pero tú tienes que levantarte. Tú tienes que accionar. Ya está bueno de tantas benditas justificaciones. Sí, sabemos que tú conoces a Dios, que tú portas la gloria de Dios. Pero tú no puedes estar bien y ahorita no. Tú no puedes hoy amanecer con fe y ahorita sentirte que todo está acabado, que no hay una solución. Por esa realidad que tú estás viviendo. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que tú le sirves? ¿Dónde está el Dios que tú predicas? ¿Dónde está el Dios que tú hablas? ¿Dónde está el Dios que te han hablado, que tú has escuchado? ¿Dónde está el Dios que te estoy presentando hoy en día? El problema eres tú, tus emociones, es tu área almática. Eres tú, no es Satanás. Él tomó el control de ella porque tú le diste legalidad. Tú no vales nada, yo no valgo nada, mentira del diablo. Porque Cristo te creó. Usted tiene un valor en Cristo Jesús. Ay, que no me voy a levantar de esta, no salgo. Cambie su bendita mentalidad y deje de estar hablando producto de su realidad y deje de estar declarando palabras de maldición sobre su vida. Comience a cambiar el lenguaje conforme al propósito de lo que Cristo ha establecido en tu vida. Dios mío, siento la gloria de Dios. Y ahora, ¿cuál es el pretexto que tú tienes? ¿Cuál es el cuento? ¿Qué solución tú has visto? Justificándote. ¿Te sientes culpable? Mira cómo el enemigo ha traído tristeza en tu corazón porque le has creído la mentira. Él solamente quiere que tú veas tu presente. El profeta. Viene Jehová. Cuando Jehová se le revela y él justificando, ¿acaso? Y esto y aquello. Jehová no le presta atención. Por eso Jehová después le dice, yo tengo 7,000, le dice Jehová. Yo he guardado 7,000, dice Jehová, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Por eso el propósito de Dios, escucha esto, presta atención por favor. El enemigo sabe que el propósito de Dios no se detiene. Tú ni nadie va a detener el propósito de Dios. Pero cuando Dios te elige, a nosotros es que nos conviene que el propósito de Dios sea cumplido a través de nosotros. ¿Qué te estoy diciendo con esto? De que Él sabe que de la única forma, no que Él va a detener al propósito de Dios, sino que va a detenerte a ti. Él sí puede a ti detenerte, pero el propósito de Dios Él no lo detiene. Por eso Él quiere atacarte a ti, en tu área almática, en tus emociones, que tú veas grande lo que viene. No voy a poder hacer, ¿cómo lo voy a hacer? No sé cómo, pero ahí es donde Dios se glorifica. Ahí, sí. Y no te estoy predicando a ti, yo me estoy también predicando a mí.
para que tú entiendas que la palabra es una espada que corta en dos filos. ¿Y qué pasó? Dice que de repente, dice que Jehová le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba un grande y poderoso viento que rompían los montes, quebraban las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Él pudo percibir que el viento que se movió, Jehová no estaba en el viento. O sea, él conocía a Jehová. ¿Cómo es posible que por una palabra almática que alimentó sus emociones, este hombre se olvidó y se desenfocó de quién era Jehová? Por eso ten cuidado cuando tú estés en la cueva, las soluciones que lleguen a tu vida, porque pueden ir conforme al propósito de Dios, pero no vienen de Dios. Y te lo digo por experiencia, porque me ha tocado vivirlo. En momentos y situaciones difíciles y adversidad, he visto soluciones que llegan a mis manos, que humanamente es la solución perfecta, pero cuando me voy a la presencia me dice, eso no viene de mí. Es poderoso, porque aún el enemigo, sabiendo que tú no has existido y que él no ha podido tener control de tus emociones, él va a tratar de presentarte una respuesta que no es la correcta, que viene de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Pero él percibió y dijo, ahí, en ese viento, Jehová no está. Y dice la palabra que después vino un terremoto, pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. Por eso no te lleve de lo que es rápido. Mira, vamos a esto, vamos a darle de una vez. Mira, ten cuidado. Oye, corre rápido. Y tú desesperado. Y tú dices, ¿qué esto y qué esto? Y ten cuidado porque te puede llevar a tomar decisiones incorrectas. Por eso aprende a discernir. Cuando todo se mueve rápido, mantén la calma pacientemente, esperando la respuesta que viene de parte de Dios. Y dice que después sopló un fuego, pero tampoco Jehová estaba en el fuego. Y dice que tras el fuego vino un silbo apacible y delicado, así como esta palabra que Dios te está ministrando en esta hora. Y dice que el hombre se tapó el rostro porque él reconoció de que en aquel silbo apacible estaba la presencia de Jehová. Y dice que cuando él se cubrió y se puso a la puerta, dice que vino a él una voz y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Wow. Así Dios le va a decir a muchos que hace tiempo debieron de estar accionando en el propósito de Dios y andan perdiendo el tiempo en emociones almáticas, lamentándose todo el tiempo, justificándose, escuchando voces de personas que no conocen el propósito de Dios en su vida. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a quedar ahí mendigando. Te vas a quedar ahí acostado, durmiendo, esperando que el milagro descienda del cielo. La fe sin obra es muerta. Ayer yo tuve una situación con algo que estoy haciendo. Y veo un estado que me llegó y me dicen, hay problema. Así mismo, en problema me puso el Ministerio de Industria y Comercio. Espero una correo y una respuesta. Dije, es verdad. Arranqué, prendí mi vehículo a las 12 del día. Oí esa voz que me dice, esa gente están comiendo. Espera el correo, te van a devolver. Cogí mis papeles y arranqué para el Ministerio de Industria y Comercio. Allá cogí un ticket lleno de gente. Vete, hay mucha gente. Digo, no. Hasta que llegó mi turno. 1:20. Suelta el turno porque tu niño tienes que recogerlo a la 1:30 en el colegio y vas a llegar tarde. Digo, no me voy de aquí. Tuve que luchar con esa voz que me ministró más de 5 veces. Cuando pasé, la joven desde que llega me rechaza de una vez. Y dije, no. ¿Y dónde está este documento? ¿Usted le mandaron un correo? Digo, a mí no me mandan correo. Yo vine adelante para que usted me informe qué es lo que pasa. Y la gloria de Dios, ¿sabe qué? Pude resolver. A las 9:30 de la noche me llegó un correo con la solución de todo. Si me hubiese quedado esperando el correo, cuando viene a ver, no hubiese solucionado. Y no hubiese tenido la asesoría que esa joven me dio. Yo accioné conforme al propósito de Dios. Y dice la palabra que el Señor le dice, ¿qué haces aquí?
haciéndonos entender que él estaba en el lugar que no era el lugar correcto donde él debía de estar. Y Dios le da instrucciones. Le dice, mira, ve úngeme a Eliseo, ve úngeme a Perencejo, vete a Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, vete a Eliseo, hijo de Safat, a Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Tú sabes lo que el Señor le está diciendo? Le está diciendo, tú piensas que tú eres el único y ya hace tiempo que yo tengo otro por ti. Y todos sabemos cómo termina la vida del profeta Elías. Pero este será otro viernes, otro encuentro con la palabra. Ahora bien, hay algo que me impacta. Y es que cuando usted va a Lucas capítulo 4, versículo 25, el mismo Jesús hablando dice, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio. ¿Por qué traigo este versículo? Porque el mismo Jesús resalta al profeta Elías lo que este hombre portaba. ¿Usted cree que es fácil un hombre declarar una palabra y durante 3 años y 6 meses los cielos cerrarse? Pero yo he brincado para arriba porque he estado en culto y el Señor me dice, háblale a los vientos y he visto cómo se detiene la lluvia mientras uno predica. Imagínese usted declarar una palabra y que dure 3 años y 6 meses. Este mismo hombre de Dios fue el hombre que se desenfocó porque dejó que una palabra almática alimentara sus emociones. ¿Y qué usted me tiene de David? Aquel que venció a Goliat. El hombre que fue ungido como rey. El que tomaba las ovejas y se las sacaba de la boca de los leones, de los osos. Llegó un momento donde este hombre de Dios, en Primera de Samuel, dice que este hombre tuvo que irse a la cueva de Adulán, donde él se dio por vencido producto de la persecución de muerte de Saúl. ¿Y qué pasó? En ese lugar donde él pensó que era el final, ahí Dios le entregó los guerreros. Ahí Dios permitió que él volviera a tener un encuentro con su familia que desde el inicio lo rechazó. En pecado fui concebido. Él cargaba, él fue marcado con el rechazo. Y entonces, ¿qué Dios hizo? Él tenía la culpa de que Dios lo había ungido. Fue Saúl. Saúl se levantó en contra de él. Tú no tienes la culpa de personas que han querido levantarse en contra tuya. Tú lo único que estás cumpliendo el propósito de Dios en la tierra. Tú lo único que estás haciendo las cosas correctas. Date tranquilo, no te desesperes. No le preste atención, te van a desenfocar. Óyeme, Dios te está hablando. ¿Por qué Saúl quería matarlo? Por envidia, por temor y porque él sabía que Dios estaba con David y el pueblo admiraba a David. Y esto levantó envidia en Saúl. Y llegó un momento donde la persecución fue tan grande que le alimentó el área almática y tuvo que esconderse. ¿Qué pasó? En el campo de los filisteos. Dice que el pueblo de Israel estaba en una posición y el pueblo de los filisteos. Y dice que los filisteos comenzaron a desafiar en el campamento al pueblo de Dios. ¿Y cómo es que los filisteos dicen que comiencen a desafiar al pueblo de Dios? Y el pueblo de Dios estaba posicionado. Pero de repente dice que salió un paladín. Dice que salió el gigante llamado Goliat. Y cuando este hombre habló, dijo que pidió un hombre que peleara con él. Y dice, léalo textualmente en Primera de Samuel capítulo 17, desde su versículo 8-9. ¿Y qué dijo? Dadme un hombre. Y dice, y el pueblo al escuchar la voz de Goliat sintió miedo. ¿Por qué? Porque se enfocó en la realidad y sus emociones le fallaron. Comenzaron a ser controlados por su parte almática. Ya se le olvidó que eran el pueblo de Dios. Se le olvidó que Dios estaba con ellos. Se le olvidó que Dios era más grande que el gigante. Se le olvidó todas las victorias que Dios le había dado a su pueblo.
Se le olvidó que cuando Dios lo libró del faraón, mostró una columna de nube, una columna de fuego. Todo se le olvidó, porque ya eran controlados por sus miedos. Y sus miedos lo detenían para que ellos no cumplieran el propósito de Dios en su vida. ¿Cuál es esa voz que está ministrando tu vida, que está deteniendo el propósito de Dios en tu vida? La palabra es clara. Dice, oyendo Saúl y todo el pueblo de Israel. ¿Y qué hacía Goliat? Como Goliat supo que tuvo el control de ellos y produjo miedo, como Satanás sabía que ya ellos eran controlados por su parte almática, toda la mañana durante 40 días salía Goliat. ¿Y qué hacía? Cada tarde. Y desafiaba al ejército de Israel. ¿Y quién quería enfrentarlo? Nadie. Oiga, nadie quería enfrentarlo. Saúl y todos los soldados tenían miedo durante 40 días, hasta un día que llegó un David que no estaba dentro del programa. David no estaba en el flyer. Nadie contaba con David. David no existía como guerrero. Nadie lo conocía. Me encanta esta historia. Porque David es aquel que Dios decide glorificarse cuando muchos lo han puesto en poco. Cuando muchos piensan que no te vas a levantar. Cuando muchos piensan que todo está perdido. Prepárate. Porque hay David que Dios tiene en el secreto. Por eso cuando David llega, que David oye al gigante, David no permitió que esta voz alimentara su parte almática. Al contrario, la fe de David era tan grande que David dijo, pero ¿y quién es este incircunciso que se levanta en contra del Dios viviente, en contra del pueblo del Dios viviente? O sea, ustedes han perdido su identidad. Cuando usted escucha la voz del enemigo que alimenta tu parte almática, que alimenta tus miedos, el fracaso, tú pierdes tu identidad en Cristo, que tú eres como hijo de Dios. David le dijo, pero ¿y quién es este? ¿Y quién es él para hablar así del pueblo de Dios? Óigame, Por eso cuando Saúl quiso ponerle armadura, decirle, él es un guerrero, alimentar, David le dijo, cállate Saúl, cállate esa boca, que tú no me conoces. Cuando tú no me conoces, cuando tú no sabes dónde yo estoy de rodillas en un altar. Cuando tú no me conocías, yo tengo más de 6, 7 años en las calles de los Alcarrizos, de todo el entorno, predicando el evangelio, manifestando la gloria, echando fuera demonios, libertando los cautivos, sanando los enfermos. Espérate, que tú no me conoces quién soy. La gloria es de Dios. David le dijo, yo peleo con osos y con leones. Y me encanta la palabra que David dijo. Y David dice, y así como Dios me ha librado de ellos, Dios me librará de él también. David sabía que no era con su fuerza. Por eso le dice, tú vienes contra mí, contra espada y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová. Miedo no tengo, temor no tengo. Sadrach, Mesach y Abednego. El horno de fuego no va a alimentar mi parte almática, no. Mi fe está por encima. Muera, perezca o no, no me voy a doblar ante otro Dios que no sea mi Dios. Si Dios quiso, amén. Pero mantendré mi fe en alto, creyéndole a Dios, accionando conforme a la voluntad de Dios. No permitiré que ninguna palabra provoque en mí una separación de la presencia de Dios y el propósito de Dios en mi vida. Por eso, hoy en día, has perdido amigos. Por eso hoy en día, has perdido oportunidades. Por eso hoy en día, no estás en el propósito. Y al igual que Elías, Dios te va a decir a ti, o te está diciendo a través de esta palabra, ¿qué tú haces ahí? Porque ahí tú no estás porque Dios lo permitió. Tú estás ahí porque en un momento determinado, tu realidad era tan grande y tan fuerte que decidiste que el enemigo alimentara tu parte almática y cerrara tus ojos a ver
el propósito de Dios en tu vida. Dios te bendiga. Son 30 minutos. Nos pasamos con 15, pero era necesario yo darte esta palabra. Voy a hacer la oración que siempre hago, declarando en el nombre poderoso de Jesús de que se va todo rencor, todo odio, toda envidia, toda amargura, todo miedo, todo temor, todo pánico, todo lo que ha dejado entrar, todo lo que tú has dejado entrar en tu corazón. Levanta la mano ahí donde está. Quizás esa realidad te dice, no hay forma humana de que los papeles lleguen. Todo está en contra. Pero tú conoces el propósito de Dios acerca de esa situación de Dios en tu vida. Así que tranquilo. La empresa todavía no se ha destruido. Ten fe. Créele a Dios. Ese negocio que viene de Dios, que no muchos creen, tranquilo. Ahí Dios lo va a hacer. Con eso es que Dios lo va a hacer. Él no necesita muchas cosas para hacerlo. Él solamente necesita un hombre, una mujer llena de fe, que no camine por emociones. El hombre de Dios no camina por emociones. Esta mañana yo llamo a un hermano porque yo sentí en mi espíritu la carga emocional que tenía, producto de quizás una palabra que entró y le afectó. Y ya, esto provocó eso en él. ¿Te das cuenta? Y esto te permite ver cosas donde no hay. Y tú sigues lamentándote y sigues justificándote. Pero hoy, en el nombre de Jesús, se acabó. Porque Dios te dice, levántate. Porque el largo camino te resta. Ahora depende de ti. Y yo quiero que tú escribas y testifiques, porque yo sé que tú vas a escribir y vas a testificar las maravillas de lo que Dios hará en tu vida a través de esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, Señor, de que así mismo, Padre, como Elías en un momento determinado deseó morir, pensó que era el final de sus días. Una palabra alimentó su corazón, Padre, y tú lo restauraste, lo levantaste, Señor. Yo declaro así mismo que a través de esta palabra, Señor, cada oyente, cada persona que está conectada en línea va a ser restaurada, va a ser levantada. Padre, tú lo sacas de la cueva con propósito. Yo declaro, Señor, que a partir de hoy, Padre amado, ellos verán tu propósito, cosas que ojos no han visto, van a oír cosas que oídos no han oído, Señor. Padre, van a ver la manifestación de tu gloria, van a tener un encuentro contigo, Señor. Se van a levantar, le van a hablar, Señor, a su realidad. Van a echar fuera toda palabra almática, Jehová. Van a tener que ir donde tengan que ir, Señor, para ser libre de ese sentimiento, de esa emoción que lo marcó, que entró en su corazón, que ha dominado su vida por completo y no le ha permitido ver tu propósito en ello. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que seremos los próximos Elías, los próximos David, que tú vas a levantar, que le cortaremos la cabeza a Goliat. Padre, porque los perros se comieron a Jezabel y esta palabra no marcó el destino de Elías, Señor, porque David en aquella cueva tú pusiste propósito, Señor. Por eso declaramos que este proceso, esta situación no es para muerte, sino para ver tu mano obrar en cada uno de nosotros. Dios te bendiga. La gloria es de Dios. Recuerda que estamos todos los viernes compartiendo una palabra basada en Lucas capítulo 26, versículo 40. Lucas 25, 46, donde Dios nos da la interpretación y la revelación de su palabra. Comparte esta transmisión. Bendice a otros que necesitan ser bendecidos. Esas personas que necesitan una palabra para levantarse y salir de esa situación en la que están. Dios te bendiga. Bendiciones.